Queridos televidentes de Tutorá.tv, ¿cómo han estado? Hoy vamos a hablar de dos temas. El primer tema es, ¿cuál es la importancia de vivir en un estado de alegría? Vivir alegres, ser felices. Y el segundo es, vamos a contestar la pregunta, ¿de quién o de qué depende nuestra felicidad? Entonces, para comenzar, es muy importante saber la importancia de vivir en un estado de alegría, de estar alegres. Es otro mundo cuando en tu vida estás alegre. Número uno, la alegría es lo que abre nuestro corazón. Permite que funcionemos. Es como la llave de un coche. Puedes tener un coche increíble, un Corvette, un Porsche, un coche último modelo, y no tienes la llave. No se va a mover. Igual la persona, cuando la persona no tiene una alegría, no está en un estado de alegría, ya no se puede mover, no puede actuar como quisiera. Está parado el coche, está parada la persona. Que sepas que la alegría es una necesidad tan importante como comer y dormir. Todos comemos y dormimos, a nadie se le pasa, ¿verdad? No se nos pasa una. Sin embargo, a veces no entendemos que también vivir con un estado de alegría es tan importante como ver qué vamos a comer y cómo vamos a dormir. Es como un terreno. Imagínate que tienes dinero, tienes inversionistas, tienes todo para construir un edificio, pero te falta algo, no tienes el terreno. No hay terrenos, no consigues un terreno. Igualmente, la alegría. El terreno para poder construirte a ti mismo, para poder lograr que de ti florezca cualquier cosa importante y buena, es vivir con un estado de alegría. Es el estado básico de la persona. Vamos a ver cómo afecta a la persona en forma positiva. La Gemara nos cuenta que cuando era en los tiempos de la construcción de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, estaba sitiada la ciudad y Rabbi Yohanan ben Zakkai hizo un plan para escaparse de la ciudad y ir con el general, que en esa época se llamaba Vespasianus, para tratar de salvar algunas cosas lo máximo que pueda. Era eminente que iba a haber una destrucción. Cuando él llegó y lo dejaron entrar, Vespasianus, ya saben, así un general romano, seguramente así todo recostado, comió unas uvas, tenía un zapato puesto y el otro no. Estaba a la mitad de ponerse o quitarse los zapatos. En eso llega una noticia de Roma. Vespasianus, te nombramos el César romano. Entonces estaba feliz y quería quitarse o ponerse el zapato. No estoy seguro cuál de los dos. Pero dice, se quería quitar el zapato y no podía, estaba atorado. Y el que se lo quería poner no le entraba porque su pie se había ensanchado. Como estaba ahí Rabbi Yohanan ben Zakkai, y era un sabio judío, le dice, a ver, Rabbi Yohanan ben Zakkai, ustedes los sabios judíos nos pueden explicar siempre cualquier cosa. ¿Por qué ahorita no me puedo quitar mi zapato y no me puedo poner el otro? ¿Qué pasó? Dice, muy simple. Mishlei, el rey Salomón, dice, Shmuá tová tedashem atzem, una buena noticia ensancha los huesos. ¿Sí? Etzem, saben que en hebreo hueso, etzem, también viene de atzmiut, de tu esencia. Dice, bueno, entonces ¿ahora qué hago? No me puedo ni poner un zapato ni quitarme el otro. ¿Qué dice la Torá sobre esto? También en Mishlei, también el rey Salomón nos dice lo mismo. Beruach nejeat yavesh garem. Dice, una persona triste o deprimida, se le comprimen su persona, se le seca los huesos. Dice, tráete una persona que te caiga mal, que te ponga de malas, que te ponga tristón, y entonces tú, en vez de estar ensanchado, te vas a comprimir. Eso es lo que es la alegría. La alegría, cuando tenemos alegría, estamos en una situación amplia. Se nos ensanchan los huesos, se nos ensancha nuestra persona, nos dan ganas de hacer cosas. ¿Sí? Por ejemplo, invita a un amigo a pescar, un amigo de los que alegres. Sí, claro, a ver, vámonos, ¿a dónde? Yo llevo esto, yo llevo el anzuelo, yo el otro, vamos a prepararnos. Habla con uno deprimidón, así, tristón, que no tiene alegría, que está comprimido. Oye, te invito a pescar. Sí, no, mira, la marea me marea.
está un poco nublado, mejor mañana, no, ahorita no puedo, está difícil, hay problemas, no puedo. La diferencia, ¿cómo te despiertas en la mañana? ¿Cómo te despiertas? Ay, otro día. Ese es el comprimido. ¿Cómo se despierta el alegre? ¡Ah! Otro día. ¡Qué oportunidad! A ver, que levanten la mano cuántas personas se levantan así. Que en la mañana abres los ojos y dices, ¡wow! ¡Otro día! Hay que hacer unas estadísticas. ¿Quién se levanta? ¡Otro día! ¡Oh! ¡Otro día! Bueno, esa es la alegría. La persona que tiene alegría tiene el corazón abierto. Esta es una técnica educativa. La Gemara nos dice, el Talmud, en Shabbat, Kihá de Raba, Mikme de Patach Leo Rabanán Amar Milta de Bedijuta. Técnica para los maestros. Raba, siempre que iba a comenzar su clase, decía un chiste. Sí, no eran chistes de Pepito, no van a creer. Eran chistes buenos, chistes elevados, que hacían que el corazón de los alumnos se pudieran abrir. Y al revés, la persona triste no escucha. Así dice, Eina Shchina Shora mitoch atzvut, she'atzvut metamtemet alev vesotev shvilei ha'havana. Dice que la presencia divina, los profetas no podían recibir la profecía si no estaban en un estado de alegría, no podían escuchar. La persona triste se le cierran los canales de su corazón. El corazón es nuestro oído espiritual. Entonces cuando estás triste ya no escuchas. Si tú alguna vez quieres hablar con una persona, primero ponla alegre, para que te escuche bien. Pero la persona triste, se le cierran los canales de la comunicación. Llegó una vez un educador con el Hazonish. El Hazonish fue un sabio de la generación anterior en los años de la creación del Estado de Israel. Y llegó con él a traerle ciertas técnicas educativas. Muy buenas, dice Hazonish, pero te faltó la técnica básica educativa, como dice el profeta Yeshayahu. Leachayot ruach shefalim u leachayot lev nitkaim. Elevar el espíritu de los caídos y darle vida al corazón de los deprimidos. ¿Sabes qué es lo más importante en una escuela? Con los maestros, con los directivos, que sea una escuela alegre, que la gente esté feliz. Y cuando entras a la escuela se siente una alegría, que se siente un ambiente alegre. Eso es increíble. Yo doy clases en una escuela aquí en México y una de las cosas muy bonitas que veo, se llama el Bet Yaakov, es una escuela de niñas, es que en el ambiente hay una alegría. La gente es alegre, está contenta. Imagínate en tu casa también. ¿Qué ambiente tienes en tu casa? ¿Cuál es el ambiente normal cuando tú llegas a tu casa? ¿Es un ambiente de deprimidos, de enojados, de tristones, de gritos? ¿O es un ambiente de alegría? Cuando hay alegría, hay crecimiento, hay florecimiento. El ambiente, el terreno para poder crecer y florecer a tu alrededor y en ti mismo es un ambiente de alegría. O sea, es una necesidad. Es algo que tenemos que trabajarlo, es algo que tenemos que saber la importancia de ser alegres, de vivir con alegría. También un punto más que dice el rey Salomón en Mishlei, Ruach Ish Yehalkel Mahaleu. Esto es sabido por todos. El espíritu de la persona lo sostiene en su enfermedad. Muchas enfermedades se pueden evitar con la alegría. Personas alegres tienen mejores tendencias para la alegría. Esto yo lo he hablado con doctores muy importantes en México. He tenido varias veces que hemos platicado. Una vez con el doctor Rubén Drijansky, estamos hablando muchísimo de este tema. Y es sabido científicamente que las personas que viven en un estado de alegría tienen muchas más posibilidades de seguir siendo saludables. Es la base de todo, la alegría. ¿Está bien? Una última cosa. Dice Rav Dessler que la cara de la persona no es privada de él. Tú no tienes derecho a que tu cara sea una cara de deprimido. Tú tienes que tener una cara alegre hacia los demás, porque tu cara le pertenece a los demás. Los demás están viendo tu cara, no es tuya. Entonces tienes una responsabilidad siempre de sonreír a los demás, de ser amable, de mostrar esa alegría a los demás. En resumen, entonces, hay que saber la importancia de la alegría. Es la llave de nuestro corazón. El coche apagado, la persona triste, que no es alegre, es un coche
apagado, un carrazo sin llave no funciona. Es el terreno para que cualquier cosa se pueda construir. Es una necesidad como comer y como dormir. La persona alegre es energética, es activa, es positiva, es amable, es todo. Cuando estás alegre puedes escuchar, las otras personas te escuchan y vas a envejecer más lento, vas a estar más joven, vas a tener menos enfermedades. Ok, esa es nada más una introducción para que nos concienticemos de la importancia de la alegría, que es algo que tenemos que trabajar. Ahora, ¿de qué o de quién depende la alegría? ¿De quién o de qué depende tu felicidad? Si nosotros diríamos que depende de que los factores estén tal como yo quiero, por ejemplo, yo soy feliz cuando todos en mi familia están saludables, cuando todos tenemos dinero, ¿sí? Cuando hice un buen negocio multimillonario, ¿sí? Cuando no hay guerras, no hay injusticias, cuando en México todo es justo y las autoridades son increíbles y no hay tráfico. Si yo voy a esperar a que todo esto pase, en donde todos están bien, entonces eso nunca va a suceder, porque la realidad es que en la vida siempre, en los aspectos externos, siempre va a haber cosas que estamos a gustos con ellas y siempre van a haber situaciones que estamos en desagusto. Siempre hay algo que no está haciendo como yo quiero. Si le preguntas a una persona, a ver, ¿cuál es tu ideal de la felicidad? Yo, irme a mi yate en Miami, sentarme en una hamaca en mi yate con una piña colada y nada más sentir la brisa y disfrutar del solecito. Luego en la tarde me voy shopping, Aventura Mall, y la paso padrísimo. ¿Eso es tu felicidad? ¿Qué pasaría si a la mitad de tu hamaca, en tu piña colada, suena tu celular y te avisan que acabas de perder $500,000 o que tu hijo se metió en un problema? ¿Seguirías moviéndote en tu hamaca con tu piña colada o ya ni siquiera te la podías tragar? La verdad es que cuando estamos en la hamaca con la piña colada, la única manera que estaríamos alegres es si estaríamos inconscientes de lo que nos está sucediendo. En el momento que hay un problema o que algo no está pasando como te gusta, en ese momento, si nuestra felicidad depende de factores externos, la perdemos, dejamos de ser felices. ¿Cuántas veces en la vida vamos a poder estar en una situación ideal que todos los factores de los que nos importan, familia, salud, trabajo, dinero, cualquier otro aspecto, van a estar exactamente como queremos? Nunca. Por lo tanto, dicen nuestros jajamim, nuestros sabios, que la felicidad, el estado de alegría, es una cualidad humana que la tenemos que adquirir. Es algo que depende de nosotros, no de lo que nos suceda externamente. A pesar de la situación externa, de lo que nos gusta y lo que no nos gusta, claro, cuando la mayoría está pasando como nos gusta, pues nos está ayudando la parte externa a nuestra alegría, a nuestra felicidad. Pero es una cualidad humana. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan un poco más. Es como, por ejemplo, todos saben que hay una cualidad de no enojarse. Hay que trabajar esa cualidad. Es la cualidad de la paciencia, de no enojarse. Y no es automático. Tenemos que ver cuáles son las bases de no enojarse. Por ejemplo, dijo, yo estoy trabajando el enojo con mi suegra. Eso sí, estoy trabajándolo muy fuerte. Y cada vez me enojo menos con mi suegra. No sé qué tienen con las suegras siempre. No sé por qué hay tantos chistes de suegras. Oí uno de suegras que estaba uno en el 11º piso gritando, ¡auxilio, auxilio! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que mi suegra se quiere aventar del 11º piso. Dice, y entonces es que no se abre la ventana, no se abre la ventana. Pero él dijo, yo ya arreglé el problema de mi suegra. Ya no me enojo con mi suegra. La mandé un viaje a la vuelta al mundo por 30 días. Entonces ya no me enojo con ella. Es una buena estrategia. Pero el chiste es estar con tu suegra y no enojarte. Al contrario, quererla. Saber disfrutar a tu suegra. Entonces, esa es una cualidad que hay que adquirirla. Sí, las estrategias también funcionan, pero se tienen que adquirir. Entonces, igualmente, esto es algo interno. El poder llegar a un estado de alegría
es algo que lo tenemos que trabajar y adquirir. Tenemos que ver cómo. La alegría depende de nosotros. Es cierto, vuelvo a repetir, por ejemplo, hay muchos nombres en hebreo de cómo se expresa la alegría. Por ejemplo, una es Gila. Gila es también alegría, viene de Galim. Galim son olas, porque son olas que vienen y se van. Por ejemplo, cuando hay una boda, ¿sí? Cuando hay una fiesta, son momentos como las olas que nos ayudan a hacer alegría. Hay otra forma de decir en hebreo alegría que es sazón. En hebreo sazón, pero si ustedes se fijan, tiene mucho que ver con las ensaladas. ¿Ustedes alguna vez han sazonado una ensalada? Muy interesante. Sazón es que yo trate de darle dulzura, que trate de que mi ambiente sea un ambiente para que sea un ambiente cordial, amable y con alegría, que también se puede lograr. Pero sinjá es la parte, es lo que estamos hablando hoy, es una cosa más interna. Y eso, como dice Rav Pesach Krohn, todos están buscando la ciudad de la felicidad, pero no saben que está en el estado de la mente. Está en tu mente, en el enfoque que tú tengas, si vas a ser feliz o no. Dos personas podemos estar pasando la misma situación y una persona está feliz y otra está triste. Les voy a dar un ejemplo que nos trae el Talmud, precisamente de unos sabios que habían pasado la misma experiencia y cómo unos reaccionaron de una manera y otros reaccionaron de otra manera. ¿Cuáles son los sabios? Ukfar allá Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva. 4 grandes sabios, tanaítas, grandiosos, que ellos vivían en la época post-destrucción del segundo Bet HaMikdash, del segundo templo de Jerusalén. Sí, el segundo templo de Jerusalén se destruyó en el año 68 cómo contamos los años hoy en día, casi 2000 años. Entonces ellos, vamos a ver qué les pasó y cómo reaccionaron. Entonces son 4 sabios que pasaron exactamente la misma experiencia. Fue una experiencia terrible, la destrucción del segundo Bet HaMikdash, fue un exilio, nos deshicieron los romanos, millones de personas fueron muertas de una manera horrible, o sea, fue un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. Y entonces, ahí dice la Gemara, Me'alchim baderech, estaban caminando en el camino, Beshamu kol hamonash el romi mi palta, berachok 120,000, escucharon a lo lejos, pero muy lejos, a la fiesta de los romanos, sí, así estaban cohetes, estaban festejando, sí, era muy doloroso porque ellos eran el enemigo que nos habían matado hace poco. O sea, sería algo parecido y con respeto a que de repente en los tiempos del Holocausto estén oyendo a los judíos en el campo de concentración, a los alemanes festejando, gritando, con cohetes, con música, y ellos lo estaban escuchando. Entonces, ¿qué pasó? Los 3 jajamim, Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azariah y Rabbi Yoshua, empezaron a llorar. ¿Cómo no van a llorar? ¿Cómo está por un lado destruido todo Jerusalén y por otro lado festejando estos enemigos tan malos de todo lo que nos hicieron, una fiesta así? Y empezaron a llorar y a llorar. Rabbi Akiva mesajek, y Rabbi Akiva se empezó a reír. Empezó a oír a estas gentes así y él se empezó a reír. Entonces me dijeron, Mipnei mata mesajek. Dijeron, Rabbi Akiva, aquí están llorando. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Amar Laem, Beatem Mipnei matem bojim, como siempre dicen que los judíos contestan con una pregunta, dice Rabbi Akiva, ¿ustedes por qué lloran? ¿Ustedes por qué lloran? Imagínense la escena, 3 sabios llorando y Rabbi Akiva riéndose por lo mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser la misma reacción? Alguien de aquí está equivocado, ¿no? Alguien no está viendo las cosas adecuadas. Entonces le preguntó, ¿ustedes por qué lloran? Ambruló, halalu kushim shemishtachavim la'atzavim, umekatrin lavat ruchavim yoshim betach beashket. Dice, estos enemigos, idólatras, gente baja que nos destruyó, y ellos están ahorita viviendo de una manera tan positiva, tan bien, ve cómo Dios nos está dando tanto a ellos, les está dando
bienestar. Ve cómo les va. A los malos, a los malvados les va bien. ¿Sí? Y vean, Bnei Adom Ragrel, Elokeinu Saruf, y a nosotros que somos fieles a Dios y que tenemos nuestro templo de Jerusalén, que era el hogar de donde residía la Shekhinah, todo quemada. Belonif, ¿qué? Y no vamos a llorar. No te entendemos, Rabbi Akiva. ¿Qué le contestó a Marlaén? Le caja ni metzajek. Por eso me río, por lo mismo que ustedes están diciendo. Umal obrei retzonó kach, los retzonó arajat kama bekama. Si a los que fueron en contra de la voluntad de Dios, los que se portaron contra de Dios, ven qué bien les va. A nosotros, que somos personas que hemos hecho la voluntad de Dios, ¿no nos va a ir mejor? Pero acuérdate nada más que esto va a ser en el futuro, no ahorita. Esto es la señal. Si a ellos les va así, a nosotros nos va a ir mejor. Entonces le dijeron, aquí van y Hamtán, nos consolaste. Pero les quiero dar un ejemplo más para que me entiendan más lo que les dijo Rabbi Akiva a estos sabios y por qué Rabbi Akiva estaba contento y ellos estaban descontentos. Había un sabio, también de la época anterior, se llamaba Eliao Lopian, que hay una anécdota cuando él era chiquito. Él vivía en una casa que era tipo una granja. Y él era niño, le decían Elie de afecto, le decían Elie, y a él le gustaba mucho jugar con la pelota. Entonces su mamá tenía una costumbre que de vez en cuando del armario que tenía, sacaba toda su cristalería, la ponía en la mesa y la limpiaba y la pulía. Ese día le dije a su mamá, Elie, no juegues pelota. No quería que de repente con un balonazo le rompa toda su cristalería. Total, Eli está ahí sentado, pero ya saben que un niño como así botando un poquito la pelota, de repente, ¡pum!, se le va, y como en el boliche, hace una chuza por la mesa, pasa la pelota, ¡pum!, y le rompe una gran parte de su cristalería. La mamá se enoja y le da un patch. ¿Saben qué es un patch? Una nalgadita, pero fuertecita. Y lo regaña y dice, que te dije que no juegues, y le dolió. Ok. Pasaron unas semanas y volvió otra vez la señora a limpiar la cristalería que sobra. Y dice, Elie, ya sabes, esta vez ni tocó la pelota. Estaba ahí sentadito viendo cómo la mamá pulía su cristalería. Y de repente, por la ventana, sale un guajolote, así un guajolote grandotote, cae en la mesa y le rompe el resto de su cristalería a la mamá. Elie dice, uy, ¿cómo le va a ir este guajolote? Ahora sí le va a ir, pero en feria. A la mamá lo agarra, no le pega, no le da el patch que le dio a su hijo, lo saca afuera y lo pone a comer. Y le da de comer. No es un patch, lo pone a comer. Entonces, Elie desde entonces decía, ¿cómo me gustaría ser el guajolote? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría ser? A él ve que bien le va, y a mí me dan un patch, ve cómo le va bien a él. Hasta que una noche ya estaba contento de ser él. ¿Saben cuándo? Cuando cenaron guajolote. El único motivo que la mamá lo estaba engordando era para que engorde y un día le toque la shchita, le toque la matanza, para que entonces se lo coman. Es lo que Rabbi Akiva les estaba diciendo. Nosotros vemos un mundo que a lo mejor en el presente se puede ver como una injusticia, o se puede ver que las cosas no son como tú piensas. A mí me dan, yo que soy el bueno, me dan un golpecito y al malo lo ponen a comer. No, es que Dios está engordando a los malvados, porque en el futuro, cuando va a llegar una cena que nosotros vamos a hacer para festejar, para recibir la bondad de Dios que nos merecemos, pero mientras Dios a esas personas nada más los está engordando para que en el futuro sea el momento de la justicia. Entonces vemos un ejemplo de cómo el enfoque de las cosas, de cómo estás enfocando la vida, puede cambiar totalmente tu forma de reaccionar. Unos lloraron y otros se rieron. ¿Saben que de hecho Rabbi Akiva, entre paréntesis, es muy interesante? Rabbi Akiva era una persona que todo el tiempo podía ver mucho más allá de los demás. Un pequeño ejemplo que les quiero contar. Rabbi Akiva tenía siempre unas discusiones filosóficas con otro general romano que se llamaba Turnus Rufus.
Este general romano casi siempre perdía los debates con Rabbi Akiva. Bueno, no casi, siempre. Estaba muy enchilado. En México se dice enchilado, ¿sí? De Chile estaba enchilado. Y una vez llegó con su esposa, era una mujer muy, muy, muy ultra bella, y le contó, y le dijo, ya no sé qué hacer con Rabbi Akiva, es una persona que no le puedo ganar, ya me dio mucho coraje. Dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, déjamelo a mí. Me voy a vestir bien, porque el Dios de los judíos, cuando los judíos son inmorales, pierden toda su protección y ahí puedes deshacerlos. Yo voy a llegar con Rabbi Akiva, si me permites, lo voy a seducir. Entonces se acercó ella con Rabbi Akiva. Cuando Rabbi Akiva la vio, ¿qué creen? Tuvo 3 reacciones. Escupió, se puso a llorar y se puso a reír. Rabbi Akiva vio 3 cosas al mismo tiempo. Se enfocó en 3 elementos viendo esta mujer tan bella. Entonces, ella como que ya se puso así como que rara. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces, Rabbi Akiva le explicó, mira, ¿quieres saber por qué escupí? Porque la verdad, eres una mujer muy bella y me acordé de dónde vienes, de una gota fétida. Entonces, al pensar así, escupí con la idea de que finalmente, ¿qué somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Por qué me puse a llorar? Porque me dio, la verdad, una mujer tan bella como tú, en unos años simplemente va a terminar viejita y en el cementerio. Por eso lloré, de que como una belleza así se va a perder. ¿Por qué me reí? No te puedo decir. No, dime, por favor. No te puedo decir. Bueno, ¿hay algo que puedo arreglar en mí? Ya me di cuenta que estoy equivocada. Dice, sí, puedes arrepentirte, te puedes convertir al judaísmo si quieres. Entonces ella se impactó tanto, dejó a Turnus Rufus, se convirtió al judaísmo y ¿qué creen? ¿Con quién creen que se casó en el futuro? Con Rabbi Akiva. ¿Y por qué se rió Rabbi Akiva? Porque vio que en el futuro ella va a ser su esposa. Y toda la riqueza que tenía ella se la pasó a Rabbi Akiva. Entonces Rabbi Akiva era una persona que nos enseñó esto, que la felicidad depende de tu enfoque y tú tienes que saber cómo enfocarte en la vida. Eso es un tema que tenemos que hablar por separado, pero de eso depende nuestra felicidad, depende de uno mismo. Cada situación tú la puedes ver de una manera o de la otra. ¿Saben la diferencia entre un optimista y un pesimista? Como vemos la diferencia entre un pesimista y un optimista. El pesimista, cada oportunidad es un problema. El optimista, cada problema es una oportunidad. Y siempre podemos ver, cada problema lo podemos ver como una oportunidad para crecer, para servir a Dios, para acercarnos, para ser mejores. Entonces, es lo que tenemos que saber. Pero a veces uno mismo se hace su felicidad o no. Como una vez había un trabajador que cuando llegaba el momento del lunch, se sentaba con sus amigos, abría su lonchera y sacaba el sándwich de mermelada de fresa con crema de cacahuate. Y decía, otra vez el sándwich de mermelada de fresa con crema de cacahuate. ¡Ah! Dice su amigo, ya todos los días dices lo mismo. Habla con tu esposa, que te haga sándwich de atún o de otra cosa. Dice, no es mi esposa, yo me lo hago diario. ¿Sí? ¿Sabes qué? Te haces diario, tu alegría te la construyes tú. Porque si diario te enfocas igual en las cosas, pues diario vuelve a pasar lo mismo. Una vez vi en Delta había un librito sobre los negocios y decía, if you keep on doing what you're doing, you'll keep on getting what you're getting. Si sigues haciendo lo que haces, vas a seguir recibiendo lo que recibes. Una vez llegó un señor a un manicomio. No me gustan mucho los chistes de manicomio, pero llegó un señor a un manicomio a ver cómo estaba hecho, cómo estaban las personas. Llegó a la parte de las más peligrosas, de las personas que estaban con más problemas. Y había un señor que estaba, todas las paredes las tenían protegidas. El señor estaba con una flor y estaba cortando los pétalos de una flor y decía, Margarita, Margarita, Margarita. Dice, ¿qué le pasó a este señor? No, es que se quería casar con Margarita y Margarita no lo quiso. Entonces le pasó esto.
Siguieron a la peor parte. Y había otro que estaba pegándose así en la pared, muy duro. Dice, Margarita. Y este también quería con Margarita. Dice, no, este es el que se casó con Margarita. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Los señores o Margarita? No, cada uno y uno es el que se va construyendo su futuro y de acuerdo a tu enfoque, a tu estado de la felicidad, va a ser, tu estado de la mente va a ser la alegría y la felicidad que vas a tener. Entonces nada más termino con una vez pasó, habían dos hermanos, Rav Zusha y Rav Elimelech. Ellos eran muy santos. Ellos estaban en un autoexilio, iban de lugar en lugar, les pasaban muchas cosas a Rav Zusha y a Rav Elimelech. Una de esas les pasó que en Shabbat se quedaron en la casa de un rico muy grande y se desapareció una copa de plata del rico, que se la había robado ahí uno de las servidumbres, pero les echaron la culpa a ellos y los metieron a la cárcel. Ahora, ahí las cárceles bueno, ninguna cárcel es buena, pero ahí era tremenda porque era mucha gente en la celda. En medio de la celda estaba el excusado. ¿Qué le preocupaba a Rav Zusha y Rav Elimelech? Que ellos querían ponerse los tefilín. Querían hacer la mitzvah de los tefilín. Pero no se puede, cuando hay un excusado, no se puede poner tefilín. Y seguía pasando el tiempo y no sabían qué hacer. Fueron con el carcelero, les pidieron que si por favor los dejaban salir por 5 minutos de la celda para poderse poner los tefilín. Dice, de ninguna manera judíos, no quiero saber de ustedes. No saben qué hacer. Y Rav Zusha estaba muy deprimido de lo que estaba pasando. Entonces Rav Elimelech dice, mira Rav Zusha, hay que estar alegres. ¿Alegres? ¿Cómo podemos estar alegres en este momento? Mira, Dios siempre nos dio el precepto de ponernos tefilín. Ahora nos acaba de dar un nuevo precepto que no teníamos antes. Es el precepto de no ponernos tefilín. No lo teníamos en toda nuestra vida. No se puede poner tefilín. Y tenemos una nueva mitzvah, un nuevo precepto. Vamos a bailar. Y de repente empezaron a bailar. Estaban bailando alrededor del excusado porque tenían un nuevo precepto que no tenían antes de no ponerse los tefilín. Todos los demás reos de ahí los vieron tan alegres que se pusieron a bailar todos juntos. Entonces todavía un círculo de todos los reos alrededor del excusado. Todos estaban bailando. Padrísimo. El carcelero pregunta, ¿qué está pasando aquí? Es que los judíos están muy contentos de que está el excusado aquí en medio de la celda. Dice, ¿ah, sí? Que saquen el excusado de inmediato para que dejen de estar contentos estos judíos. Lo sacaron, lo taparon y se pusieron los tefilín. Así es en la vida. Cada momento es una oportunidad que Dios nos está dando y tenemos que ver cuál es el enfoque que le vamos a poder dar para poderle dar el lado alegre a la situación. Y siempre vamos a poder encontrar eso. Ahora, es verdad que a veces, eso nada más quiero aclarar antes de acabar, es verdad que a veces hay situaciones más tristes, pero está escrito en el Talmud, Mishenichnas Adar Marim Besimcha, Mishenichnas Av Mematim Besimcha. Cuando viene el mes de Adar, hay que aumentar la simcha. Cuando viene el mes de Av, que ya casi viene, que es un mes de duelo, hay que disminuir la simcha. Así, Rav Pesach Krohn dice que es como las estufas antiguas, que ponías el piloto, que estaba una flama pequeña en el piloto, que cuando ponías más gas se sube el fuego, y cuando bajabas el gas se quedaba la flamita chiquita. Entonces, es cierto que hay veces que la alegría se desborda y es mucho mayor, pero aún en los tiempos tristes, aún en los tiempos difíciles, donde los obstáculos y los retos son más grandes, también en ese momento hay que saber que nos tiene que quedar esa flama de felicidad en nuestro corazón. Tenemos que tener un enfoque, el enfoque adecuado, que ese enfoque, cuando entendamos con emuná, con fe y con diferentes aspectos muy importantes que tenemos que platicar en otra ocasión, ese enfoque nos va a dar que aún en los momentos tristes, dentro de nosotros vamos a tener la fortaleza de enfrentar la vida y de ver y de saber que ya que Dios nos da la oportunidad de vivir y cada elemento que nos da es un elemento que nosotros nos los da solamente cuando podemos hacerlo, con la fuerza de hacerlo, y entonces sabiendo que Dios nos está poniendo una prueba que la podemos llevar a cabo, este obstáculo es una oportunidad de crecimiento. Cada momento de nuestra vida podemos florecer, podemos crecer.
pero necesitamos entonces siempre mantener esa alegría. La alegría es una necesidad. Vamos a trabajar en esa gran cualidad.